Medrano, Leila Mejía, una servidora Olga Almanzar y en esta ocasión también Israel Abreu. Muy buenas tardes y bienvenidos. No me digas, tú te relajas. Esa era la sorpresa que me tenían a mí. Sí, esa era. No, bueno, buenos días. Bueno, lamentamos la ausencia de Leila en el día de hoy. Yo lamento la presencia de... Bueno, porque lo que quiero decir es que debido a una reacción que tuvo el Banco Central con relación al discurso del expresidente Leonel Fernández, la opinión de Israel puede ayudarnos a nosotros a entender algún tema de esos complicados en materia de política económica. Pero quiero decir que muchos de los temas que vamos a tratar hoy, por razones diferentes, son temas en los que Leida siempre ha tenido un gran interés y tiene opiniones muy, como diría yo, muy certeras. Interesantes y certeras. Así que, bueno, pero ella estará mañana, así que esperamos que todo esté bien. Bueno, de mi parte decir, gracias a la teleaudiencia y gracias también, por sobre todas las cosas, a la gente que no se queda taimada, que no se queda taciturna, boquiabierta, estupefacta, inerte y que acciona y de cuando en cuando le habla a uno de los espaldarazos que son necesarios. Don Miguel obviamente es un ícono. A propósito de estupefacto, me recuerda una anécdota en la universidad. Cuando nos graduamos en la universidad, después de un examen, uno de mis compañeros fue de parranda por los sitios malos, ¿no? Los sitios prohibidos. Y se encontró con su papá, que tenía una meretriz en las piernas. Qué lindo lo dice don Miguel. Una meretriz es una cuero. No, una trabajadora sexual. Una prostituta. Entonces, no, trabajadora sexual. Pues meretriz, el compañero, asombrado, le dijo: padre, estoy sorprendido. Y él le dijo, el padre: no, sorprendido estoy yo, tú estás estupefacto. Yo me imagino quién es. El padre era abogado. Bueno, decir que en esas interacciones, en esas retroalimentaciones, Olga, te va bien, ¿eh? Te va bien porque hoy yo estuve hablando con unos... A pesar de mi escasa disposición para la... A pesar de saber... ¿Perdón? Saludos, buenas tardes. Finalmente prendió el micrófono. Hay un delay ahí. Finalmente encendió el micrófono el señor Israel. Pero te decía que hay buenas tardes. A Israel lo valora muy bien, los telescuchas, porque estamos en televisión. La gente de los de allá. La gente que está del otro lado. Y dicen, bueno, lo mismo que yo siempre he dicho, que el hombre pone fácil el análisis económico, que Olga es brillante, la excelsitud en el abordaje de los temas de nuestra compañera Leila Mejía, el icónico y eterno, egregio y caro don Miguel Guerrero. Es decir que es bueno, estar en radio es bueno. Se siente bien y además se siente mucho mejor cuando uno recibe ese tipo de espaldarazos. Y las críticas. También, claro. Claro, las críticas que no son negativas aunque se intenten. O aunque se manifiesten con esa intención, no lo son. Bueno, la radio sigue siendo, a pesar de los avances en otras ramas del periodismo, sigue siendo el más popular de todos los medios de comunicación y el que tiene más audiencia. Incluso los mensajes anuales y los mensajes periódicos que el presidente de los Estados Unidos le da a su nación, lo hace a través de la radio. Eso tomando en cuenta también las redes sociales. Bueno, ahora las redes sociales, pero pero las redes sociales tienen, no sé, no son del todo y absolutamente confiables, porque ahí una gran parte de los usuarios de las redes la usan para mostrar sus miserias. Hablar plepla. No, y mostrar sus miserias y todas sus... y eso le quita mucho valor a las redes, realmente. Yo pienso que... Especialmente el Twitter, que es donde yo realmente trabajo o compito o concurro. Participo, que concurro. Yo tengo una cuenta de Instagram, pero yo no le presto Curro también es amigo mío. Oye, usted va con él, con Curro.
Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido. Yo quiero hacer un comentario breve respecto a eso que dice Yo Don quiero Miguel. que me dejen saludar, aunque sea. Pero sube el micrófono tuyo. Pero, no es que sube el micrófono. Súbete en la silla, muchacho. Miren, saludarles. No, pero Israel, vamos a esperar que Olga, porque va a hacer una aclaración o se va a referir a un punto que ya hemos tratado para que Sí, tú solo puedas entrar algo breve, con más libertad. Algo breve y que básicamente es muy didáctico. Yo considero que la radio ha sabido hacer la transición en este tiempo donde la televisión ha perdido vigencia. Aunque la televisión sigue muy presente, esas plataformas de contenido on demand, o sea, por demanda, han ido desplazando mucho la televisión y hemos visto cómo muchas figuras han migrado a la radio. La radio ha sabido mantenerse a pesar de la competencia que se ha desatado precisamente por esas plataformas de contenido por demanda y de las redes sociales. Y yo creo que tiene una ventaja que es capaz de llegar a lugares donde quizá por la distancia otros medios no pueden llegar. Y que no necesita, la televisión necesita siempre, para la recepción de los mensajes, necesita energía eléctrica, la radio no lo necesita. Y los celulares, internet. Y los celulares. Y cada vez más tecnología para verse 4K, 8K, 18K y todo lo que usted pueda multiplicar para hacerlo ver Así más es. HD cada vez. Y la radio sigue siendo high fidelity. Y además es más informal, es decir, la televisión es muy formal. Y en la televisión se actúa muchas veces. Y la gente, sin proponérselo, a veces sin darse cuenta, se mira y se gusta a sí mismo. En la radio eso no ocurre. Eso es todo, amigo. Ahora sí, señor Israel, micrófonos de esta RCC Media, todo suyo. Si es que usted nos está escuchando, ¿nos escucha, señor Israel? ¿Está usted con nosotros, señor Israel? Saludos. Finalmente. Mire, sí, finalmente, definitivamente. Quiero darle las gracias por invitarme en el día de hoy. Y a diferencia de mi hermano y amigo Valentín, yo me siento orgulloso de formar parte de este equipo y que me den la oportunidad. ¿Y quién no se siente orgulloso? No sé por el comentario que tú hiciste. No, tú sabes que tú y yo tenemos Yo una... considero que tú eres el mejor abogado penalista. Sí, pero tú y yo tenemos una guerra sempiterna, tranquilo. No empiecen, niños. Independientemente de la diferencia que podamos tener. Tú y yo tenemos una... Es más, mira, yo te voy a lanzar un reto. ¿Cómo se llama? Lo voy a... Aquí huele a testosterona. ¿Qué pasa? Sí, huele a testosterona. No. A hombría. No, nada que ver. Israel y yo somos amigos, lo que pasa es que eso también es parte de la actuación. Eso es parte del show business. Así se llama, ¿verdad, señor Israel? Sí, eso es, pero lo que pasa es que hay veces en el que informaciones que son relativamente serias se pueden ver relajadas. Hay momentos, yo creo, para eso, mi hermano Valentín, tú sabes. Entonces, por ejemplo, las mismas situaciones de la cual tú y yo nos hacemos eco, tú en tu materia y yo en la mía, el ciudadano en sentido general, al margen de que la podamos dar, que no sea aburrida, ¿no? La gente necesita tener una visión con un relativo carácter al respecto. Ok. No entendí nada de lo que dijiste, pero está bien. No, que tú relajas todos los temas, Valentín, en buen dominicano. Ah, ok. ¿Entendiste ahí? No, pero para nada. Tú tienes algo que decir aparte de eso, porque te vamos a sacar del aire. Te vamos a sacar del aire. Si tú no vienes a aportar nada aquí, te vamos a sacar del aire. ¿Cuál es el botón para sacarlo del aire? Muéstrame. Estoy a su disposición, don Miguel, Olga, y claro, y la tuya también al respecto de las informaciones que quieren que discutamos. Mira, el tema que yo creo que ha llamado la atención de las redes y de los medios de comunicación, especialmente en los digitales, está relacionado en el día de hoy con la reacción muy rápida para la tradición del Banco Central con relación y del propio gobernador con relación a lo dicho en su discurso del lunes, de este lunes, el expresidente Leonel Fernández. ¿Cuál es tu posición con relación a eso? Mire, primero debo hacerle una crítica al presidente Leonel Fernández, al presidente de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la República. Definitivamente, o en alguna medida él entiende
que todavía en República Dominicana hay ciudadanos que no conceptualizan y que no están en capacidad de investigar cualquier información que se haga pública, y sobre todo viniendo de un personaje como lo es él, que tiene un peso específico importante. Entonces, el hacer esa aseveración al respecto de que los números de Héctor Valdés Albizu son maquillados, dan al traste con que lamentablemente haya que cuestionar los 12 años de gobierno en donde Héctor Valdés Albizu fue su gobernador. Y decir que solamente en un año se dedicó a maquillarle los números a Luis Abinader, entonces es totalmente contraproducente. Por otro lado, hay que acotar que el Banco Central es la única institución que compila las informaciones relacionadas con la economía y con las finanzas de República Dominicana. Y que esto, en alguna medida, es, vamos a decirlo así, revisado tanto por las instituciones de financiamiento internacional, representadas en este caso por el Fondo Monetario Internacional, que estamos claros que tiene a bien garantizar los créditos de nuestros acreedores al respecto de las finanzas públicas, y por otro lado, calificadoras de riesgo que existen en casi todos los hemisferios del planeta. En este caso, la Fitch Rating, por ejemplo, que publicó que República Dominicana la calificaba BB. Entonces, el hecho es que esas informaciones son públicas y que si República Dominicana se beneficia en alguna medida de la obtención de créditos internacionales, se debe a la acreditación tanto en el Fondo Monetario Internacional como en otros organismos internacionales. Mira, esa es mi posición desde el punto de vista de esa crítica que hizo Leonel Fernández, don Miguel. Mira, la verdad es que, no sé, el doctor Leonel Fernández no es un experto en materia económica y es la primera voz importante, políticamente hablando, en la República Dominicana, que niega o rechace lo que para todo el mundo es evidente, que tú puedes criticar muchísimas medidas que ha tomado el gobierno. En mi caso, por ejemplo, yo puedo coincidir yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones que ha tomado el presidente Abinader en materia económica, pero yo creo que es el primero que se resiste a aceptar y lo hace por razones políticas personales, que la economía dominicana se está recuperando y se está recuperando a un paso bastante acelerado. Eso es una realidad. Y eso es un mérito. Yo no sé si es un mérito del gobierno, se le debe atribuir solo al gobierno del presidente Luis Abinader, pero es una necedad creer o decir que la economía dominicana no se está recuperando. Bastaría ver lo que somos hoy y lo que éramos, por ejemplo, en julio del año pasado, donde prácticamente la economía dominicana estaba cerrada. Y había un desempleo enorme y el gobierno tuvo de entonces, encabezado por el presidente Danilo Medina, tuvo que apelar a una gran parte del presupuesto de la nación para socorrer a la gente que había perdido sus empleos y socorrer también a muchas empresas que se habían visto precisadas a mantenerse, diría yo, difícilmente en pie para no tener que despedir a mucha gente, y no podía despedirla porque no tenía tampoco recursos para pagar las prestaciones. De manera pues que yo creo que nos guste o no el señor Abinader como presidente de la República, la verdad es que el país se está recuperando económicamente, y eso lo dicen todos los economistas con los que yo he tenido la oportunidad de conversar. Por otro lado, y ya desde el punto de vista personal, yo califico las intervenciones de don Héctor Valdés Albizu al respecto de las críticas de Leonel Fernández muy acertadas. Y de mucho nivel. Y de mucho nivel, y sobre todo porque ya don Héctor Valdés Albizu, que se encuentra en el ocaso de su vida y que ha tenido en alguna medida, no voy a decir un sacrificio, pero que con las prestaciones que ya él tiene, pudiera vivir retirado tranquilamente, y se ha mantenido en el gobierno
porque en alguna medida o lo necesitamos o se lo han pedido. No sé cuáles son los escenarios porque realmente no los conozco. Bueno, se lo han pedido porque el gobierno de Abinader lo ratificó en el cargo. Y decir, yo creo que la importancia, perdón, entonces, Israel. El hecho es, en ese sentido, para no perder el hilo, es que si yo fuera él, lo hiciera por esa misma razón. El dejar una aseveración como esa, viniendo de Leonel Fernández sobre todo, yo creo que en el ocaso de su vida, históricamente dejaría un mal rastro. Yo creo que con las declaraciones que él dio, aclara el tipo de profesional que es y en el nivel que se encuentra, Olga, y excúsame. No, creo que para colaborar con ese mismo pensamiento, considero que la importancia de la respuesta de Valdés Albizu creo que está en el hecho de que no es una persona política, ha trabajado con todos los gobiernos que ellos recuerden, al menos los últimos 4. No, los 4, sí. Trabajó con el único que creo que no trabajó fue con Hipólito Mejía. Y vimos los resultados del banco. Exacto. Entonces, no estamos hablando de que es una persona con algún interés político que se para ahí porque tiene que defender el honor del PRM y su gestión. Es una persona que tiene un aval incluso internacional, porque tengo entendido que es una persona que como profesional da servicios a otros países de la región, y que sea él que le responda y de la forma en que lo hizo, que le enmiende la plana a Leonel Fernández, tiene un peso. Claro. Entonces, yo creo que si el objetivo del discurso del señor Leonel Fernández, del doctor Leonel Fernández, era que estuviéramos hablando de él y que percibiéramos que es la oposición más pesada que existe en este momento, o erigirse como el líder de la oposición, creo que si fue por ese camino, abrió el espacio. Sin embargo, llamar la atención con un discurso que a todas luces estaba debilitado por las evidencias, pues creo que no fue una buena estrategia. Mira, yo pienso que el doctor Leonel Fernández está cometiendo un grave error, porque él está tratando de prolongar su nombre como una opción presidencial todavía. Y no se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado mucho en la República Dominicana y que ya él llenó el rol que se esperaba de él y no en la forma totalmente aceptable, ¿no? Y que ella es un hombre que debería echarse a un lado, y él como expresidente de la República, en todas las experiencias que acumuló en 12 años de ejercicio presidencial, podría ser un activo de la nación. Y lo es. Miren, bueno, no, pero no es un activo de la nación porque todavía es un actor político. Ok, es un actor de la nación, ¿no? No es un activo de la nación. Mira, Balaguer y Juan Bosch en su momento dividían el país en dos mitades. Una mitad lo odiaba férreamente y otra lo adoraba de una manera incluso irracional. Cuando ambos dejaron de ser opciones presidenciales, tanto Balaguer como Juan Bosch se convirtieron en los activos de la nación, que de hecho lo habían sido siempre. Solo que las rivalidades políticas impedían que el país tuviera esa visión y esa percepción de lo que ellos representaban para la nación dominicana. Y el doctor Leonel Fernández es un tipo muy controversial y se olvida, por ejemplo, de que una gran parte, y yo he dicho que para el año 2024, posiblemente casi un 40% de la población votante del país no había nacido cuando ya él era presidente de la República. Por Dios, si usted quiere 28 años después de haber sido presidente de un cargo que usted tuvo la oportunidad de ejercer en 3 oportunidades, usted quiere hacer 28 años después nuevamente candidato, ¿hasta cuándo? Es decir, mientras usted tenga vida, usted quiere ser candidato presidencial, porque en el 2012 intentó serlo, a pesar de que su propia constitución se lo prohibía. En el 2016 forzó una reforma constitucional, inhabilitó a un adversario interno y quiso ser candidato presidencial, no pudo. Y en el 2020, en el 2019, dividió a su propio partido, al partido que él presidía, lo cual a mí me parece insólito, para ser un candidato presidencial por un partido que todavía nadie puede decir que es un partido mayoritario, a pesar de que los organismos electorales del país le concedieron esa gracia para permitirle sobrevivir con una mayor asignación de fondos del Estado.
en su condición de partido mayoritario, que en el fondo no lo es porque apenas sacó el 4.7% del voto popular, y se sabe que, y la ley dice que se necesita el 5% o más para tener esa categoría. ¿Sabe que de todo este conflicto que se ha armado con el tema del discurso del expresidente Leonel Fernández, hay un tema que probablemente no se ha tocado y que yo quiero resaltar? En este país se está haciendo costumbre que en cuanto una persona de una ala política que no es la de la gestión actual hace una crítica, la gente inmediatamente saca la carta de que no tiene moral para. Entonces, eso se está volviendo ya una especie de regla no escrita, y hay algo que hay que tener en cuenta a mi parecer. Yo considero que la discusión no puede limitarse a no tener moral para, porque si vamos a ese punto y hacemos un ejercicio incluso superficial de lógica, aquellas personas que se erigen como policías de la moral dominicana, que probablemente sean las personas que hacen de ese tipo de temas una tendencia, que se manejan a través de las plataformas digitales. Si vamos a ese discurso, nadie va a tener nunca el derecho moral para criticar nada de lo que hace un gobierno, y eso es peligroso. Yo creo que debe haber una libertad. Usted puede tener, ¿quién aquí? Es como cuando la Biblia que dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Para gente como yo, que no cree en el sistema de partidos dominicano y ve que todos los políticos tienden a ser prácticamente una caricatura de sí mismos, yo creo que es sano que la gente exprese lo que piensa, lo que dice. Usted tomará su posición, estará de acuerdo o no, pero siempre utilizar la carta de que no tiene moral para hacer o para decir, creo que es un poco peligroso, porque hasta cierto punto se podría interpretar o se quiere vender la idea forzada de que nadie tiene derecho a quejarse de algo que está mal, y si efectivamente está mal, no puede ser una limitante que usted no tenga la moral para referirse a ese tema. Miren, yo quiero hacer dos acotaciones en lo relacionado con Leonel Fernández. Una de ellas es, si yo hubiese tenido la oportunidad de recomendarle al expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, ¿de qué debía él referirse? Por ejemplo, a la estrategia de comunicaciones que tiene el Banco Central, que es muy buena en el orden de ellos, y que desde el punto de vista de quienes hacemos opinión en materia económica, es relativamente mala. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un hecho que Leonel pudo haber resaltado era, por ejemplo, tenemos 2 meses con una inflación acumulada de alrededor de 2 dígitos. Una fue 9.53 y una fue de 10.48, alcanzando casi el nivel de crecimiento que tuvo la República Dominicana. Eso significa, para que quienes nos están escuchando sepan, que si en alguna medida usted se benefició, en este caso del aumento de salario, en esa misma medida usted perdió poder adquisitivo, y en esa misma medida vimos crecer el precio, aumentar el precio de los productos de la canasta básica familiar. Por ejemplo, que eso don Héctor Valdés Albizu, aunque lo informa, no lo recalca ni hace énfasis en eso, porque son variables relacionadas con problemas en materia económica. Es el caso, por ejemplo, de la situación en la que se encuentra República Dominicana desde el punto de vista de la inflación en la región, del índice del precio al consumidor, vuelvo y repito. Eso en ese orden, si yo hubiese tenido la oportunidad de decirse, porque el que hizo esa nota no tomó en cuenta primero la experiencia. Para que la gente tenga una idea, el que tiene un pequeño negocio, ese señor, don Héctor Valdés Albizu, salvando las distancias, es el contador de ese micro, pequeño o mediano empresario. Es el que le hace los números para todos los fines. Entonces no es posible que un presidente que tenga un año, tú le critiques el financiero, el mismo financiero que fue tu financiero durante 12 años. Claro, salvando las distancias de lo que representa la economía de una nación. Y en otro orden, entonces, en la parte relacionada con la parte política que don Miguel acotó, al cual le doy mucha razón, y en ese sentido quiero hacer un periplo por los últimos 24 años de historia política de República Dominicana. ¿Por qué? Porque, y así lo titulo yo, Leonel Fernández es un experto en echarle una pasta de jabón al sancocho de cualquiera.
y lo ha demostrado en los últimos 24 años. Usted me corregirá, don Miguel, que tiene más base política e histórica que yo. En el año 2000 le echó una pasta de jamón al sancocho de Danilo Medina cuando fue aspirante a la presidencia. Relativamente se la saboteó. En el año 2004, ¿verdad?, le saboteó la posibilidad a Danilo Medina de que fuera el candidato nuevamente del PLD y además, ¿verdad?, en alguna medida también saboteó el gobierno de Hipólito Mejía, que en alguna medida también él mismo se hizo un autosabotaje. En el año 2008 volvió y le hizo un lío a Danilo, le echó una pata de jamón y sancocho, y a Miguel Vargas al mismo tiempo, a ambos, ¿verdad?, que provocó en alguna medida que se firmara el pacto de las corbatas azules para él entonces poderse reelegir, habilitando a Hipólito Mejía y aliándose con Hipólito Mejía posteriormente para echarle una pata de jabón al sancocho para el año 2012 de Miguel Vargas y posteriormente al mismo Hipólito Mejía en ese año, resultando con ganancia de causa después de una ardua negociación, Danilo Medina. En el año 2016, Danilo Medina se sale con la suya en alguna medida, ¿verdad? Resulta presidente y ahora en el año 2020, entonces le hace un lío a Danilo Medina que dijo que él ganaba las elecciones con Gonzalo Castillo, no sé si ustedes recuerdan. Se divide del PLD y crea la fuerza del pueblo. Con esto lo que quiero decir es, además de concederle razón a lo que dijo don Miguel, ¿verdad?, y hacerle este recuento histórico de todas las pastas de jabón que le ha echado el presidente Leonel Fernández a las diferentes posibilidades que se han dado en los últimos 24 años, que hay que tener cuidado con Leonel Fernández. Hay que tener mucho cuidado, porque de él no constituirse, que yo creo que en este momento lo es, el principal actor político de la oposición, puede o decidir quién gana o ser el presidente para el año 2024. Bueno, estamos en tiempo de nuestra entrevista, vamos a hacer el corte y regresamos con más contenido aquí en El Rumbo de la Tarde. Donde surge la noticia, donde